Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales y me animáis y me acompañáis en este discurrir con la historia. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y os hablo encantado como cada podcast que intento comunicar un poco de la historia. Bien, hoy titulo este podcast Bianca Capello y las ambiciones florentinas. ¿Os acordáis que empezamos entrando en Florencia con el asesinato entre primos? Un primo mata a otro primo y el tercero mata al otro y se queda él como duque. Qué cosas. Y vamos a terminar hoy un poco la referencia al Palacio Vecchio hablando de otra cosa todavía igual de sangrienta. Un hijo del que quedó asesina a su hermano y a su cuñada. Así que las turbulencias, las venganzas y las ambiciones estaban en lo más hondo de la genética de estos personajes que, si bien hicieron tanto bien a lo que fue la ciudad de Florencia y a la historia del Renacimiento, desde luego como personas con alta moralidad no podemos incluirlas. Bien, vámonos a rematar el Palacio Vecchio. Hemos recorrido prácticamente todas las salas y nos queda el piso alto. El piso alto estaba, como si dijéramos, dividido en dos partes. Eran los llamados apartamentos de los dioses, porque habían intentado conjugar lo que eran los dioses de la mitología con los personajes reales que estaban viviendo allí. En esencia, con Cosme y con su mujer Leonor de Toledo. Entonces, hay una serie de salas que están todas decoradas con distintas representaciones de escenas de la vida de esos dioses que a su vez tienen ciertos elementos, léase por ejemplo un escudo con las iniciales o con el signo de los personajes Médici, que es como si se metieran dentro de la historia y dijeran, ves, este dios que ha hecho tal cosa, lo tenemos que identificar, a este personaje lo tenemos que identificar con las acciones que ha hecho Cosme de Médici. Y a esta diosa que ha hecho tales hazañas en su vida como diosa, se le corresponden las virtudes y las acciones de la duquesa Leonor de Toledo. ¿Entendéis un poco el concepto? Entonces, toda la decoración, que esta vez no me voy a meter en cada uno de los cuadros y de cosas, porque creo que salimos un poco saturados, y es que además es que hay tanto que lo tendríamos complejo. Bien, la primera sala, cuando subimos al piso de arriba, es la sala de los elementos. Entonces está representándose la creación del mundo, y esta creación del mundo está siendo de alguna manera contemplada por el gran duque Cosme de Médici, y los distintos elementos que aparecen son como para decir, los dioses crearon el universo y el mundo y yo he creado Florencia. De la sala de los elementos se pasa a la sala de Júpiter, donde continúa la historia del dios Júpiter. De aquí a la sala de Juno, de la sala de Juno a la sala de Hércules, de la sala de Hércules a la sala de Ops, y entre medias, ya finalizando este trozo de estas salas, está la terraza de Saturno. Bien, en estas salas, servían esencialmente de aposentos privados de los duques. La parte de abajo era la de las visitas y las de las recepciones y de las atenciones de cuando venían los embajadores, y esta parte era la de la vida íntima. Y había como dos partes. Una parte era la zona que os he dicho de los dioses masculinos y de la sala de la creación, que estaban empleadas y ocupadas por el duque, y había otra parte que a partir de una balconada se iniciaba
lo que eran los apartamentos o de dependencias de la mujer del duque, de la gran duquesa Leonor de Toledo. Bien, el inicio, la separación que había entre la parte dedicada al duque y a la duquesa estaba ocupada por una capilla, que era la capilla de Leonor, y por una precámara donde se juntaban, pues me imagino que el duque, la duquesa y el séquito antes de pasar a lo que era la capilla, que era la cámara verde de Leonor. Una vez llegamos a esta capilla, traspasándola, están las salas dedicadas a las diosas, que era donde vivía físicamente Leonor de Toledo. En una parte, porque estos vivían, pero a veces se juntarían a tener sus relaciones íntimas, pero muchas veces uno estaba en sus aposentos y la otra estaba en sus aposentos. Entonces, las salas dedicadas a las diosas eran la sala de las Sabinas, la sala de Ester, la sala de Penélope y la sala de Gualdarda, que era una santa virgen de su pureza que no quiso casarse con un emperador que era muy malo y que le quiso dar un beso. Bueno, esto es un poco, en resumen, toda la historia de Gualdarda, que era como un canto a la pureza. Y la otra parte, el otro ángulo de este rectángulo, como os he dicho, en la parte central estaría en la parte central estaría la capilla de Leonor, y en la otra parte está la capilla de los priores, con la sala de los priores, que eran las partes que ya daban haciendo ángulo a las ventanadas, a los ventanales grandes que dan a la plaza de la Señoría. Esta es la parte, como si dijéramos, que queda todavía siendo la más republicana, porque la capilla la capilla y la sala de los priores se mantuvo como salas, como unas dependencias de reunión que mantenían las dimensiones y el destino que habían tenido cuando la República de Florencia y sus priores gobernaban la ciudad. Entonces es como si dijéramos el enclave más republicano dentro de un palacio aristocrático. Y también hay una sala, que es la sala de los lirios, que es como si dijéramos los priores primero dormían en su sala, que luego ya fue muy decorada. Pasaban a la capilla donde oraban, pidiendo la gracia de Dios, y de ahí pasaban a la sala de los lirios, donde estaban esperando los que iban a ser juzgados o los que planteaban pleitos contra la República Florentina, y en la sala de la Cancillería era donde se juzgaban los delitos, o se juzgaban las cosas que fueran contrarias a los derechos de los ciudadanos de Florencia o las normas que tenían que dictar los priores. Entonces, esa sala mantuvo parte de su finalidad, y también ahí se reunían a deliberar, y los grandes duques recibían ahí en algunos momentos a la gente que les interpelaba, no que les gritaba, sino que decía: mire, que esto que me está haciendo el ducado viene contra mis derechos. Pues todo eso se hacía muchas veces en la sala de la Cancillería, y era donde se juntaba con sus secretarios y con todos los consejeros el duque para mantener viva lo que era la política y la acción de Florencia. Estas salas no tienen más que decoración, tienen pintados grutescos. Los grutescos son como unas figuritas así, como si fueran, imaginaros como una especie de ramitas vegetales que tienen en vez de hojas, pues cabezas humanas que forman así como una lira o como un lirio, y sale un pajarito de un lado, y tienen mucho fondo blanco, y están pintadas en verde, en rojo, en granate, y haciendo como ramas que se unen unas a otras. Eso es un grutesco, es un poco como para dar la idea de una grupta. Mira, os voy a poner un ejemplo que va a ser más o menos válido. Imaginaros un arco vegetal en una continuidad que tiene otro arco vegetal, que estamos pasando por dentro de una vegetación. Pero llega un momento en que las hojas de ese arco de vegetación se caen y quedarían las ramas solas, y en algún momento con alguna hojita cuando están saliendo con alguna ramita. Pues eso es un grutesco, eso es lo que
En pintura se intenta representar en las paredes lo que más o menos el ojo humano ve a través de una serie de ramas en la vegetación. Eso fue muy empleado para decorar grandes estancias, que claro, no iban a hacer un fresco de estos terribles, que había que poner caras, había que llenarla de movimiento y de figuras, la llenaban de este tipo de cosas. Les pintaban un loro en una esquina, un pájaro volando con una cola muy larga, y con todo esto llenaban los espacios. Estos eran los grutescos que os digo, están sobre todo en la sala de los lirios y en la sala de la Cancillería. En la Cancillería llama mucho la atención porque hay un cuadro de Maquiavelo, que era un cuadro que lo pintaron de Santi di Tito, que conoció, claro, indudablemente a Maquiavelo, y lo pintó como era, y se ha dejado solo ese cuadro, ¿no? Entonces te impresiona porque estás en un sitio que intuyes que allí había grandes decisiones, pero todas están como bajo la atenta mirada de Maquiavelo, que era el que decía, por aquí tenéis que ir, por allí tenéis que ir, tenéis que contestar a este de esta manera, a este de otra manera, y era un poco el que hilaba todas las cuestiones de alta política de primero de Florencia y después de Europa, porque muchas de las decisiones que se tomaron en tiempos de Francisco I, en tiempos de los otros reyes, Francisco I me refiero al rey de Francia, y de los otros monarcas europeos, estaban influenciadas por la política y por el libro que escribe sobre el príncipe de Maquiavelo y sobre cómo gobernar, que es el que marca un poco todas las astucias que debe tener el buen gobernante. Esa sala se termina con una sala de mapas y con una sala del guardarropa. La sala de mapas tiene como dos bolas, una especie de gran bola del mundo y otra bola de todo lo que son las constelaciones, y entonces está rodeada de todos los mapas que se habían conocido. Entonces ellos querían tener una visión muy global de lo que era el conocimiento y el conocimiento geográfico, y era un poco se parece un poco, es más bonita en terminado la de Florencia, pero es más espectacular la sala del consejo del monasterio del Escorial, que en el fondo tanto una como otro era una especie como de pentágono, ¿no? Entonces imaginaros que desde allí era desde donde se llevaba la estrategia mundial, en el Escorial de conquista y en Florencia de comercio esencialmente y de poder, porque allí, al estar todos los mapas reflejados, cuando venía un embajador o llegaba una noticia de la toma de una ciudad o de la conquista de otra o del cambio de fronteras de uno o de otro país, iban a esa sala de mapas y se lo explicaban. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces los reyes en esta época ya empiezan a viajar, pero hasta esta época los reyes no habían salido, los duques no habían salido, vamos, de Florencia habrían ido a Roma, alguno habría ido hasta París, a Francia, pero poco más. Además, las cortes de los monarcas europeos no eran cortes fijas, sino que eran cortes móviles. Se convocaban las cortes cuando había una ciudad que lo reclamaba y cuando los reyes tenían que ir allí a dirimir asuntos y a juntar, porque ellos decían que si se juntaban en una ciudad y la hacían capital, fijaros cómo cambió la cosa. Si se juntaban en una sola ciudad, decían, pues como está el rey allí, solo la va a defender esa ciudad y las demás ciudades se van a juntar todas para pelear contra el rey. Cosa que en parte tenía razón. Entonces, por eso estaba cabalgando la corte en las diversas ciudades de los reinos, que muchas veces, pues igual la coronación de un rey en un siglo, en un decenio, era en una capital, en una catedral, y pasaban 5 años, se moría y elegían otro rey, o le sucedía otro rey, y ese estaba con la corte en otra parte y le coronaban en otra parte. Salvo los casos de Carlomagno y como caballeros así, como defensores del imperio y de la fe, que luego ya con tiempos de Carlomagno eso se hace en Aquisgrán, en Aachen, como dicen los alemanes, pues generalmente todo se hacía por donde le pillaba al rey en ese momento. Entonces le podía pillar, juraba los derechos de
de los ciudadanos de su reino, y donde estaba se juntaban las cortes, leían el título y allí le hacían rey. Eso es un poco para que entendáis la importancia de la sala de los mapas, que luego cuando los nobles se trasladan al palacio, al nuevo palacio, al que está al otro lado del río Arno, pues el Palazzo Pitti, todo lo que son todas estas salas y las salas de los mapas y tal, acaban convirtiéndose como una especie de sitio donde se guarda todo lo que es accesorio. Cuando os hable del Palazzo Pitti, veréis que es una gran construcción, pero ya tiende más a lo que serían los palacios barrocos, más que los palacios puramente renacentistas, en su interior. Entonces, todo lo que eran, pues, todos los trajes viejos, armaduras y cosas, acaban formando parte de estas estancias, que luego, claro, han tenido un gran valor porque han servido de salas de museo. Al haberlas guardado en esas dependencias, pues se han conservado hasta la actualidad. Y de esa parte hay ya otra escalera pequeña que nos hace descender otra vez al nivel de la planta baja del Palacio de la Señoría, y ya estamos otra vez en la plaza, en la gran plaza. Pues bueno, hemos recorrido lo que es el gran palacio Vecchio, que está lleno de historia. Es una de las cosas cuando lo contemplamos al principio no nos llama la atención, pero ya cuando estamos viendo todas las dependencias cargadas de arte, de todas las cuestiones, decisiones, hechos que ocurrieron allí, pues nos llaman poderosamente la atención. Bien, pues vamos otra vez a volver a la historia y a los personajes, porque si no vamos a estar siempre hablando de cuadros, de casas y de historias que son muy bonitas, pero que, como os digo, no he querido entrar en esta ocasión para aligeraros la información que os aportaba. Bien, os he empezado a hablar y he titulado este capítulo Bianca Capello y las ambiciones florentinas. Bien, ¿quién es Bianca Capello? Bianca Capello era una joven que debía ser muy guapa. En el cuadro, hay un cuadro de Alessandro de Aiori, es un cuadro muy bonito, ya se le ve una chica así elegante con unas perlas así como haciéndole un tocado. Recuerda mucho a los cuadros de Bronzino, que son de esta época, pero este, como os digo, es de Alessandro de Aiori, donde se ve a una joven veneciana que mira a quien la contempla de frente. Bien. Bianca Capello, ¿quién es esta mujer? Era la hija de Pellegrina Morosini y del noble veneciano Bartolomeo Capello. Ya sabéis que siempre había existido una gran lucha de poder entre Venecia y Florencia, lo mismo en papas que en cardenales, que en poder económico. Más fuerte económicamente, más fuerte en inmediatez, era fortaleza. Cuando hablo de fortaleza de poder militar, histórico, de peso, era Florencia, pero de peso económico y de extensión y de conocimiento del mundo lo era mucho más Venecia. Entonces siempre estaban enfrentadas. Pero claro, las ciudades enfrentadas muchas veces son las que por circunstancias amorosas son las que más se aman. Bien, entonces, como os digo, una chica jovencita conoce a un caballero florentino que se llama Pietro Bonaventuri, que era un poco, pues bueno, debía ser un poco truán, porque él era, por así decirlo, un poco el guardajoyas, no sé si la palabra sería el albacea, probablemente más sea el guardajoyas de una de las familias florentinas, que eran los Salviati, que tenían muchos intereses económicos en Venecia. Entonces este apareció por allí, pero claro, iba de fanfarrón. Entonces, bueno, yo soy aquí, yo tengo todas las joyas, tengo todo el poder. Fijaros, aquí me envían los de
los de esta banca, y entonces los venecianos dijeron, pues aquí tenemos para casarlo con nuestra hija. Y el otro dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es engatusar, no sé si la palabra es engañar, voy a convencer a esta incauta que se venga conmigo, y así voy a tener una mujer de gran poder y de gran prestigio para el día que vuelva a Florencia. Pero claro, para que no descubrieran que no tenía ni un duro, porque el dinero el caballero florentino Pietro Bonaventuri no tenía un duro, era del banco al que él representaba. Entonces le convenció a la chica, que era una jovencita, dijeron, mira, vamos a irnos a Florencia, que allí tengo todas las riquezas allí guardadas y tal y cual. Y tanto la convenció y tanto la sedujo, que se escapó con él y se casaron allí en secreto. ¿Qué pasa? Que el padre monta en cólera y él habla con las autoridades venecianas que me devuelvan inmediatamente a mi hija, que esto ha sido un delito y me han robado a mi hija, la han engañado y aquel es un truán. Entonces las autoridades venecianas lanzaron una búsqueda, una orden, lo que diríamos ahora una orden de búsqueda y captura, que lo que era apresarlo, y se le podían cortar la cabeza, la cortaban y devolvían a la hija, aun con la honra perdida, a su padre veneciano. Pero claro, el Cosme de Medici, que no quería, que no aguantaba que le dijeran nada a los venecianos, dijo, no, a este lo defiendo. ¿Pero qué pasó? Que a este lo defiendo, pero no le doy un duro. Entonces la otra chica se vio que estaba en Florencia y que había pasado de una calidad de vida impresionante a no tener absolutamente nada. Ella le resultó, claro, los perfiles de belleza que ahora podemos tener, pues no sabemos cómo eran los otros, los que tenían. Entonces les gustaba un poquito las mujeres que eran muy delgadas y muy flacas, que ahora gusta tanto. Para el hombre del Renacimiento era casi una mujer enferma, era una mujer, ellos querían unas líneas un poco exuberantes, ¿no? Y entonces es por esto que el canon de belleza era pues muy distinto al que tenemos nosotros. Bien, entonces este hombre, pues claro, era un malandrín, y lo que hace enseguida el Francesco, que era el heredero de Cosme I, pues la ve por allí y dice que se enamora de ella, y le dice, tú, yo soy aquí el que voy a heredar todo, a mí que me diga mi padre misa, pero yo voy a tener contigo un idilio. Y el otro dice, pues si esta se va con el príncipe heredero de amante, yo me voy a dedicar a todas las florentinas que pueda. Además, como mi mujer ya no está conmigo, el príncipe Francisco lo van a casar con alguna noble, por su padre ya se encargará de casárselo, pues todo Florencia es para mí. Pues claro, todas estas picias le llevan a que en una noche el marido de Bianca Capello es asesinado, probablemente por orden de Francisco I de Medici, que todavía no es gran duque, sino que anda por ahí a la sombra de su padre. Bien, su padre, el padre de Francisco de Medici, que es Cosme de Medici, lo que hace, dice, bueno, yo tengo que garantizarme el peso del poder a mi hijo Francisco, porque bueno, no puedo estar con una señora casada, engañada y que no es nadie, la tengo que casar pues con una persona de la monarquía. Y entonces busca, para casarla a Francisco de Medici, busca a Juana de Habsburgo-Jagellón. Bien, aquí tenemos que volver otra vez a la historia de nuestro país. Reyes católicos, Juana la Loca. Los hijos de Juana la Loca, el mayor y el heredero es Carlos de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. El heredero es Carlos I de España y V de Alemania. Pero el siguiente en la línea de sucesión era
su hermano Fernando. Su hermano Carlos ha sido educado en Flandes con su tía Margarita y ha sido enfocado para que fuera el emperador de toda Europa, por decirlo de alguna manera, al ser rey de Alemania. Y su hermano Fernando, que era el segundo, es enviado a España y es el protegido de Fernando el Católico. Y él, parece ser, cuenta la leyenda, que en los últimos años de su vida le convence al cardenal Cisneros para que Carlos sea rey de Flandes, rey de Alemania, rey de Hungría y rey de todas las posesiones europeas, y que Fernando sea rey de Castilla y de Aragón. Pero en el último momento, cuando ya está a punto de morirse el cardenal Cisneros, pues dice: el que verdaderamente me dijo la reina Isabel que fuera el sucesor de Juana la Loca es Carlos, o sea que tengo que cumplir la palabra que le oí a la reina Isabel. Y entonces Carlos viene y Fernando no es rey. Pero Fernando acaba siendo rey de Hungría. Fijaros qué saltos pega la historia. Uno que va a ser rey de España acaba siendo rey de Hungría. Y este tuvo varios hijos. Una era Juana, que es la que casan con Francisco de Médici. Pero claro, esto era una historia que había preparado Cosme de Médici, porque decía: para los duques y para los reyes el amor no existe, existe la sangre, la realeza y llevar adelante un proyecto. Así que tú te casas con Juana de Austria y aquí el que va a ser duque vas a ser tú y ella va a ser la que te va a dar los hijos y la que va a tener los herederos. Bien, ¿qué sucede? Que Cosme va teniendo diversos achaques, muere también Leonor, su mujer, y se hace con el poder Francisco de Médici. Pues claro, Francisco de Médici sigue viviendo con su amante, le ha hecho un palacete, vive en un palacete al otro lado del Arno. ¿Os acordáis que os había contado cómo se había hecho una especie de pasadizo que iba del Palacio Vecchio al Palacio Pitti, Palacio Nuevo? Pues el tío iba allí a las cosas que tenía que hacer, a veces en el Palacio Vecchio, y luego se cogía por el pasadizo, iba a vivir con su amante. Francisco al Augsburgo no la quería nada, porque, bueno, aparte de que él estaba enamorado de su amante, la que quería era su amante. Entonces la aguantó, estaba muy, muy a disgusto con ella, porque no tenía más que hijas. Entonces tuvo un montón de hijas, muchas se morían, algunas fueron deformes, entonces era todo muy complicado en esta relación. Mientras tanto, él afianzaba y se agarraba más a su amante, a Bianca Capello. Y al final tiene un heredero, tiene un chico. Y dice: bueno, pues ahora ya no puedo, porque incluso pensó en repudiarla y todo, porque ya le daba igual todo. El otro vivía con esta, salía a las fiestas y todo, iba con la amante y la otra no la quería casi ni ver. Dijo: bueno, pues ahora que voy a tener un descendiente, pues lo tengo que mantener y que cuidar. Bueno, pues entonces pasan 4 años y se queda otra vez embarazada la Juana de Austria, y aquí hay 2 leyendas, una que se cayó por la escalera y otra que en una discusión Viana de Capello o Francisco I la empujó por la escalera abajo y que se mató. El caso es que estaba embarazada, da a luz al niño, el niño muere y muere ella a las pocas horas. Y Francisco de Médici, claro, tenía que hacer todas estas cosas, llevaban un luto, un protocolo de corte, ¿no? Entonces Francisco de Médici lo que hace es casarse con Viana Capella en secreto. Y acepta a un hijo que ella ya tiene de su matrimonio que había tenido con esta joya de las finanzas que la había seducido y que la había abandonado. Entonces, esta tiene un hijo y bueno, él lo tiene como si fuera un niño, aunque él tiene a su heredero, que era el que ha tenido con
con Juana de Habsburgo. Entonces, como os digo, se casa en secreto y a los 2 años se vuelve a casar ya de una manera, bueno, están casados, pero a decir a toda la sociedad que están casados desde el mes o de los 2 meses, del poco de haber muerto Juana de Habsburgo. Bien. Entonces, el hijo varón que iba a ser el heredero de Juana de Habsburgo y de Francisco de Médici también muere. Y el que queda como heredero supuestamente es el cardenal Fernando de Médici. Y vais a decir, bueno, ¿y este de dónde ha salido? Claro. En lo que eran en Castilla igual sí, pero en lo que era el Gran Ducado, que una gran duquesa, habiendo hombres fuera la cabeza de familia, era impensable. Entonces, lo que había dejado Cosme dicho era, si le pasa algo a Francisco, el siguiente es Fernando. Pero claro, Fernando era cardenal y estaba en Roma, era cardenal desde niño. Con 14 años le habían hecho cardenal y estaba allí. Bueno, también pegándose la vida padre, había hecho una casa, el Palacio Médici, que lo había llenado de todo tipo de joyas y de estatuas y todo, que vivía muy bien, ¿no? Pero claro, cuando Fernando va creciendo, siempre está en la recámara mirando cuando Fernando va creciendo, siempre está en la recámara y va viendo cómo Francisco lleva una vida que es lo más contrario a lo que tenía que hacer. Le dice, oye, este es el heredero y resulta que tenemos que prolongar nuestra relación con la Casa de Habsburgo por el matrimonio con Juana y resulta que este no quiere más que estar con su amante, con Bianca Capello. Entonces, cada vez que él se acercaba a Florencia, cuando ya no vivía Cosme, pues le decía, pero hombre, ¿cómo estás tú con esta amante que es además que no es de nuestra categoría? Si tu padre te ha buscado a Juana de Habsburgo y tú tienes que... Pues no, el otro decía, no, yo a la que quiero es esta y de aquí no me vais a sacar. Y entonces eran muy fuertes los enfrentamientos. ¿Qué pasa? Que Francisco y Bianca dicen, bueno, como no nos andemos con cuidado, lo que hace es quitarnos del medio y ponerse el de gobernante, porque Fernando, el que estaba de cardenal, como estaba allí rodeado de todos los cardenales y de todas las esferas e influencias de poder, era un hombre muy protocolario y era muy querido en Florencia. Y claro, también a los florentinos que les exigían una vida honrada y recatada, resulta que verle al gran duque Francisco por ahí con la amante todo el día, pues como que no. O sea, en el púlpito les predicaban penitencia y los duques penitencia para el gato. Entonces, era un poco lo que la gente siempre se manifestaba muy a favor de Fernando cuando venía. Entonces su hermano siempre decía, uy, este me va a quitar del medio, y entonces pues le dijo, bueno, lo que le voy a hacer es que no venga, le voy a hacer una especie de destierro, que si quiere cobrar algo hay que darle dinero, que se le dé todo en Roma, que se eche una amante, 20, las que quiera allí, y que nos dejen paz. Le pongo un sueldo y que se vaya. Pero ¿qué pasa? Que todavía se complica más la cosa porque muere el hijo de Francisco I y de Juana de Habsburgo, que era el descendiente que tenía que haber reinado después de Francisco I. Entonces ya no les queda más que el hijastro que tiene el hijo de Bianca, que es el que está acompañando en su vida a Francisco I y Bianca Capello. Y entonces le dice el Fernando, dice, oye, no tenéis hijos, acuérdate que si te pasa a ti algo, el que te tengo que suceder dejaría de ser cardenal, pero el que te tengo que suceder soy yo. Francisco dijo, tú lo que me quieres es matar y tal. Fuera de aquí, Sotra, que nos acerca a nosotros, que ya verás. Bueno, pues cómo son raras cosas, que también se muere el hijo de Bianca Capello. Y entonces ya no quedan herederos, ya no queda más que el cardenal Fernando, porque no tenía más hijos. Y entonces dicen, bueno, pues voy a
voy a estar aquí, vamos a intentar tener más hijos como sea, pero parece ser que Francisco, pues con esta, pues no podía tener hijos. Y entonces, cada vez que venía su hermano, porque claro, había veces que tenía que venir a actos de representación y actos de algunas cosas, pues el Francisco I siempre estaba rodeado de escoltas, iba con guardaespaldas armados, entonces si se juntaban a hablar, y Bianca le decía a Francisco, no le pierdas nunca la espalda, que este nos mata, que este es malo. Y el otro ya, pues al principio se lo quería, pero el otro dijo, no, mira, yo si queréis, si tenéis un hijo, yo estoy muy bien siendo cardenal allí en Roma, igual algún día me eligen papa y voy a ser más importante que vosotros disfrutad de aquí, de todo lo que son las riquezas y todo lo que os está aportando Florencia. Y eso era lo que decía, pero lo que pensaba ya, la hablaba con los cardenales ahí en Roma, y cuando se juntaban a cenar, estas cenas de cardenales tan bonitas, decían, envenénalos, hombre, y quédate con todo. Y sé cardenal y sé gran duque de que no puedo ser, pero ¿cómo lo voy a matar a mi hermano? Decía, no le mató a Inabel y luego, fíjate, le condenó Dios, pero luego lo perdonó. Estas cosas, decían burradas los cardenales, decían auténticas bellaquerías. Entonces dijo, bueno, pues esto lo tengo que hacer. Dijo, pues oye, al final os voy a tener que matar. Y dijo, bueno, voy a ir probando, voy a ir haciéndome el bueno, voy a ganarme la confianza. Y entonces, bueno, dijo, mira, no tengo nada contra vosotros, yo lo único que quiero es venir aquí, sois mi única familia, voy a pasar unos días con vosotros, y así va apareciendo y haciéndose el buenico y tal y cual. Y un día, cuando estaban fuera de lo que era, porque claro, en Florencia todo estaba muy controlado, pero un día le dijo Francisco, pues mira, vamos a estar en la casa que tenemos en el campo, que están allí en los viñedos, y vamos a ir a cazar y tal y cual. Y Bianca le dijo, pero no me dices tú que vamos a ir a cazar, a ver si va a coger el trabuco y te va a disparar y va a decir que se le ha escapado una flecha, o que te ha matado, o que te ha pegado un tiro sin querer. Y dijo, no, pues me va a matar, ven tú con nosotros también. Y llevamos una pequeña escolta. Y entonces fueron los tres y pasaron un magnífico día allí de cacería. Y pues nada, dijeron, pues no está el malo y tal. Entonces se juntaron a cenar, y parece ser que en el vino, o sea, el cardenal Fernando en el vino les echó arsénico, en una proporción muy pequeña, pero él no bebió, o haría como que bebía, pero no bebía. Los otros, con todo lo que había sido la cacería, la cena de caza que les habían hecho, pues se bebieron el vino, y tanto Francisco como Bianca, los dos se envenenaron, pues se pusieron malos y se envenenaron con arsénico. Aprovechó a envenenarlos aquí porque Fernando tenía muchos amigos en Florencia que controlaban a la guardia y a las tropas florentinas, y en el palacio de campo de los Médici, fuera de Florencia, solo había una pequeña escolta de Francisco. Entonces, ¿qué hizo? Pues urdió una trampa, les envenenó en una cantidad que no les matara de un modo inmediato, y que su cuerpo se pusiera de alguna manera identificable a la hora de una autopsia de las que se hacían en aquella época, que lo identificaran con un asesinato. Entonces les puso una cantidad de que iba atacando a sus órganos vitales, y en 8, 10, 11 días pues lo terminó con ellos. Él dijo que todas las tropas permanecieran acantonadas en Florencia por si había una revuelta, y él se personó en Florencia y dejó a los médicos al cuidado de ellos, pero como si tuvieran malaria, que era una de las cosas de la que moría generalmente casi todos los nobles de la Europa, del sur de Europa, porque claro, había mucho mosquito, y tú no sabías que si te pegaba un mosquito te mataba por la malaria. Entonces Bianca Capello y Francisco de Medici mueren, uno un poco antes y otro un poco después. Francisco de Medici es enterrado en
en la tumba en el Panteón de los Medici, pero Bianca Capello es llevado a otra capilla y ahí se pierde la pista. Y ahora diréis, pero que nos está contando del arsénico y todas estas cosas. Bueno, se ha hecho un estudio, por algunos discutido, de dónde estaba la tumba de Bianca Capello, que estaba en una iglesia cercana al Palacio de Campo que tenían estos en Preto, que era una de las ciudades florentinas. Entonces encontraron la tumba, la sacaron, hicieron un estudio del ADN y descubrieron que había sido envenenada por una cantidad de arsénico no letal, pero próxima a contaminar todos los órganos y a producirte un fin en 9 o 10 días, que es lo que les pasó a los dos. Bien. Fernando se hace con Duque porque es el único heredero y se casa luego con Cristina de Lorena y es cuando entra de alguna manera todo lo que es la vena, la sangre real más adelante de Francia dentro de lo que es el Gran Ducado. Bueno, ya habéis visto, como os contaba al principio, empezamos con las ambiciones florentinas de tres primos asesinándose uno a otro y acabamos saliendo por el Palacio Vecchio con otra historia de un hermano matando a otro y a su cuñada. Así fueron las ambiciones florentinas. Así fue un poco la historia de Bianca Capello y del amor que Francisco de Medici le tuvo. Venecia y Florencia se juntaron, aunque solo fuera en brazos de un amante. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado de hablaros un día más. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.